qué opinas del el boceto que hay de reforma a la salud? No, yo te lo contesto todo lo que quiero. Por favor, ¿qué opinas? Pues mira, lo que yo, bueno, a eso quería llegar con lo del sistema de salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia de verdad es de los mejores. Y siempre que me debaten eso, yo les pregunto, ¿tuviste familiares con COVID en unidad de cuidado intensivo? Mucha gente, sí. ¿Cuánto pagaste por la atención? No, nada. Cuando un día en una unidad de cuidado intensivo te puede valer 30 millones de pesos. ¿En serio? Claro, perfectamente. Entonces, las personas que tuvimos familiares, qué sé yo, 20 días, 30 días en una unidad de cuidado intensivo y no pagamos un peso, pues del sistema salió de alguna parte ese dinero. Entonces, y el sistema no se ha caído, el sistema está muy bien. Claro, entiendo el punto de vista de que no llega a las ciudades rurales, que es lo más lejos, pero es que ellos no están inventando la rueda. Mira, Alejandro Gaviria dejó en su Ministerio de Salud algo que se llama las RIAs, MIAs y el Plan País. Muy poca gente lo conoce. El Plan País se llama Plan de Atención Integral en Salud. Incluye las RIAs, que son las Rutas Integrales de Atención en Salud. Y tú lo lees y es llevar la atención a esas ciudades, o que de esas ciudades vengan esas personas que no tienen tercer, cuarto nivel de atención a las ciudades a recibirlo. Pero entonces creo que lo que han hecho es concentrarse en que las RIAs, las MIAs, el Plan País lo implemente el sector privado. Entonces tú vas, por ejemplo, a una institución privada estilo, voy a decir por no nombrar, una institución grande, no sé qué, la Clínica de los Cobos, qué sé yo, y la Secretaría de Salud los visita todas las semanas, a preguntarles todas las semanas lo mismo. Y yo a veces estaba antes en una clínica grande y yo me preguntaba, ¿será que, por ejemplo, al hospital de Suba van a pedirles las RIAs, las MIAs, el Plan País? Ellos mismos no se miran a ellos mismos cómo está funcionando su sistema público de salud. Y sí le exigen al sistema privado que casi mantenga el sistema en general. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es obligar la implementación del Plan País, porque eso se quedó ahí en papel y sí salió, creo que una resolución, un decreto de cumplimiento, pero hasta ahí llegó. Y si eso se hiciera y se cumpliera como está escrito en el papel, no necesitamos ninguna reforma. Ninguna reforma. Y lo que te digo, o sea, las unidades de todo lo de COVID en Perú, recientemente estoy yendo mucho a Perú, una institución que tenemos allá. Perú fue, si no estoy mal, el segundo país con más muertos de COVID en el mundo. Si no fue el primero. Porque su sistema de salud no aguantó. Y el director del hospital al que vamos allá, él dice, la mortalidad fue terrible y más en la segunda ola, que fue la más criticada porque ya tenían todo, ya tenían respiradores, ya tenían gente, ya tenían un aprendizaje, pero el segundo pico de COVID les dio durísimo, murieron muchos médicos, muchas enfermeras. En Colombia sí nos golpeó, pero pues no fue tan, o sea, el coletazo no fue tan grande como en Perú, por ejemplo. Entonces ahí es donde tú te sientes a pensar, ¿qué es lo que quieren cambiar? Sí, que las EPS hacen chanchullos, que el tema de la... Si son las únicas, de resto aquí nadie más hace chanchullos. Yo he visto el resto es tan pulcro, menos mal se lo van a dar a los pulcros. Sí, sí, sí. Porque son solo las EPS, esta pulcritud del Estado. Y por ejemplo, míralo del cartel de la hemofilia. O sea, ¿quién regula eso? La Supersalud. Hay que ponerle la lupa a justamente esas EPS que están haciendo con eso. Pero no, yo creo que no es malo. Tú has sostenido esta conversación. Perdón, pero ¿y el tema, por ejemplo, del paseo millonario? ¿Eso se podría solucionar? Del paseo de la muerte. Perdón, el paseo de la muerte. Pero mira que eso ya, pues, no existe. No debería existir, porque ya hay una ley que dice que si tú llegas al servicio de urgencias de la Santa Fe y no tienes convenio, tu EPS te tienen que atender. Ellos no te pueden devolver. O sea, nos falta también a los ciudadanos saber que eso pasa para poder exigir pero esos derechos. Sí, digamos que en hospitales acreditados, no solo internacionalmente, sino con la Acreditación Nacional de Colombia, que es muy buena también, ellos deben saber, eso es una ley, ellos no te tienen que atender. Y por eso también mucha gente aprovecha eso y va a los servicios de urgencias a que los atiendan. Claro, y se llena. Pero ellos ya, antes sí era como, aquí no lo atendemos, váyase, y la persona infartada pues y sin atención, pero eso ya no puede pasar. Ellos tienen que hacerte por lo menos una atención y sacarte a la institución. Por lo menos sacarte de la crisis. Sí. ¿Qué significa triage? El no vuelvo a triage preguntar nada. es como Por favor, un tamizaje. Es un tamizaje. ¿Qué significa la palabra?
Ay, no sé. Es una palabra Yo la francesa. sé. Es una palabra No, francesa. sí. Ujú. Sí, yo lo digo, pero es una Yo lo palabra que conozco incluye, como el triage tamizaje. significa que te hacen como una, son tres Un núcleos tamizaje, sí. básicas para que saber si te estás muriendo o no, ¿no es cierto? Eso era porque siempre Eh, quise saber. ¿Esta conversación la has tenido 1000 veces. con alguna persona opuesta a tu forma de pensar, alguien que sí esté a favor de la reforma de la salud y te diga, tú estás loca, lo que estás diciendo es No. mentira? No, y yo voté por Petro. Yo voté por Petro, estaba convencida, sí, pero creo que la reforma, por lo menos a las personas que conocemos de salud, del sistema, desde el comienzo fue una total, o sea, como, pero ¿qué les pasa en realidad? Y hay mucha incertidumbre en el sector. Justamente por eso, digamos que las instituciones grandes están quietas en inversiones, tienen muchas cosas quietas esperando. Te voy a contar una cosa. Mi sobrina, que es neuróloga, que es más o menos un poquitico más jovencita que tú, pero no mucho, también votó por Petro y opina como tú. Sí, Y opina como tú. Y en el chat de la familia casi la expulsan por atreverse a controvertir la palabra de Dios. Yo no he tenido el debate con alguien que me diga, no, la reforma es por esto y esto y esto, es lo mejor y hay que hacerla y hay que avanzar. No, no he tenido. Casi siempre el argumento de, tú tuviste un familiar en UCI por más de, sí, ¿pagaste algo? No, ah, bueno, entonces. Y claro, ok, que la ruralidad en Chocó, en otros lugares del país no es lo mismo, no hay unidades sí, ok, está bien, pero hay otras formas de hacerlo, de llevar las EPS a que hagan ese trabajo allá, el personal de la salud público, por ejemplo, en Perú, la gente todavía quiere trabajar con el sector público. En Colombia no. O sea, tú me dices, vete a trabajar con el Hospital del Tunal, yo no voy a trabajar con el Hospital del Tunal. Entonces, ¿Por qué? porque el pago, uno es prestación de servicios. Uh-huh. Entonces, imagínate tú turneando, como le llamamos nosotros. Ojalá, claro. Turneando de sábado, domingo, de 7 a 7 en la noche, para que no recibas sino pues el salario de prestación de servicios, incluida tus vacaciones, demás. Pues nadie se le mide a eso. ¿Por qué dices la política no me gustó? ¿Saliste amenazado? ¿Tuviste problemas aquí? No, yo nunca he pertenecido a ningún partido político, pero sí salí en el 78 con la delegación colombiana que iba a participar en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en La Habana, Cuba. Entonces a nosotros vino el DAS, en esa época era el DAS, y nos fichó y todo antes de salir. Pero yo no volví a Colombia, yo salí después para Madrid, para Europa. O sea, los del DAS te están esperando todavía, a pesar de que les acabaron con su putria institución. El póster que hay a la entrada de Colombia con la cara de... Se busca todavía, a pesar de que no exista el DAS, se busca todavía. Pero sí me parece extraño, yo no sé si estoy en alguna lista rara porque yo he tenido discusiones con algunas disqueras norteamericanas que han estado interesadas en mi trabajo y a último momento se echan para atrás. Y yo le he dicho a mi esposa, pero no jodan, como en esa época mexicano, ¿será que yo estoy por ahí metido en alguna lista rara? Pero bueno, yo no tengo problemas cuando voy a Colombia ni nada de eso porque nunca he sido de ningún partido, de nada. Bueno, en realidad, ¿sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno de cuando vienes a Colombia y por qué no has tenido problemas? Porque como aquí todos estamos en problemas, no se nota. Sí. A todos nos están buscando. De alguna manera todos estamos en problemas. De ver que durante todos los años que vivo en Europa, cada vez que uno va, cada vez hay cosas, historias, una peor que la otra, gente muriéndose de hambre, gente sin oportunidades, y otros más ricos que nunca, que eso es triste, es difícil también. Háblame de eso, háblanos de eso, por favor. Pues mira, yo sigo muchos podcasts. ¿Cómo defines tu relación con Colombia? Eso, cuéntame eso, es importante. Mucha de la gente que ustedes han invitado. Hay uno solo que no me ha gustado mucho, que es este Cancino. Pero bueno, tú diste buenas razones de por qué lo invitaste y todo eso. Te gusta el derecho y bueno, muy bien. Pero nosotros vivimos una historia que es terrible desde hace años.
¿Cómo es posible que hayan unos pocos que tengan tanto y otros muchos que no tengan nada? Es una cuestión de oportunidades, no más, sencillamente. Yo creo que si me fui también, es porque no veía posibilidades en mi país. Y muchos de los inmigrantes que he conocido aquí en Europa, todos no vienen de grandes familias, ¿no? Muchos vienen de familias normales como la mía, no sé, clase media baja o media alta, pero no es gente que tenga muchos medios económicos. Y yo he visto que durante los últimos 10 años me he conectado mucho con la política colombiana y voté por la primera vez hace no estas votaciones, sino las antiguas ya, las anteriores. Había votado por Petro, evidentemente que era lo que veía uno como lo menos peor. Y ahora pues también volví y voté por él porque había las posibilidades de un cambio. Pero es que yo no sé, es tan complicado eso. Yo no entiendo. Yo hago parte de esos humanos que quieren un mundo mejor para todo el mundo. Tú estás contando que votaste por Petro Sí, desde Suiza, evidentemente eres un hombre de sí. ideas sociales, por lo que has contado, y desde Suiza, en donde no tienes ningún afán electoral de nada, donde seguramente no tienes amigos ministros, ni senadores, ni nada, desde Suiza, Ujú. ¿tú sientes que el cambio que te prometieron no aparece? Te lo veo complicadísimo. Veo que yo estaba muy contento, yo hasta lloré cuando supe que había ganado él, no porque él sea una persona que represente mucho para mí, sino porque por fin veía como la posibilidad de un cambio. Y veo que en este año que ha pasado, como que todavía no se despega, como que sí, yo no entiendo muy bien esas cuestiones políticas, pero que las coaliciones y que los partidos y que la mermelada y bueno, no sé, las reformas que se habían prometido como que están muy difíciles para despegar. Y William, me da la impresión que hay muchos, como se dice en francés, bâtons dans les rues, o sea, que ponen en palos las en la ruedas rueda, esas palos en la rueda. de las carrozas les Sí. meten bastones o para que las ruedas no anden. ¿Qué te hace tener la sensación de que la promesa de cambio está embolatada? ¿Qué concretamente te hace tener esa sensación? Es que cada vez se escucha, en Colombia hay una cosa que es loquísima, que uno escucha cosas horribles y la semana después hay otra peor. Para cerrar esta conversación, haznos un regalo. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a estar en Cero No Será y el podcast, a mandar el video, a venir acá a estar con nosotros? ¿Qué hicimos de bueno para ganar nuestro precio? Cosa que le agradecemos. Mucho. Bueno, ¿qué están haciendo? Están haciendo un cambio. Hay varias cosas que hay por hacer y ustedes son parte de esas cosas que hay por hacer. Una es permitir que algunos de nosotros que no tenemos ese pensamiento crítico, encontremos en ustedes algo del pensamiento crítico que nos permita analizarnos. No a todos les llegará y no todos verán este podcast, pero a los que les llegue, así como a mí, cuando yo lo vi, dije, algo bueno tiene este podcast, que es cultivar el pensamiento crítico, permitirle a uno eh, crear ideas a partir del conocimiento de otras personas. Eso es importantísimo, no lo hay. Otra de las cosas que permiten ustedes es generar otra fuente de conocimiento, aparte de las que ya tenemos, como la educación, que ha sido tan precaria, ¿sí? Falta muchísimo, pero hay tantas cosas que se pueden hacer por medio de estas actividades como traer un podcast de filosofía. Ujú. Yo pienso que una de las herramientas más fuertes de los jóvenes debe ser la filosofía porque les enseña a ejecutar ideas sobre sus pensamientos y a ser críticos, ¿sí? Y hoy en día es como que es una materia que no se ve.
ni se mira ni se siente, no influye en nada. Si tú le preguntas a alguien sobre qué materia le gusta más, si a mucho te va a decir biología, el que te diga matemáticas es un nerdito cuadrado entre los muchachos del colegio, pero nadie te va a nombrar filosofía. Filosofía es un relleno. Pero de ahí parte todo. O sea, si usted pensara más en sus acciones, cometería menos errores analizando las cosas. Diría usted cuál es el pro y el contra de la situación. Entonces, bueno, esas son más oportunidades, ¿sí? Crear más programas de este tipo en donde no solo escuchemos a personas como tú, como yo, que queremos analizarnos quiénes somos en la vida, sino hay personas que ya tienen un estudio sobre eso y quiere decírselo a los demás. ¿Por qué no decírselo? Hay un programa, no sé, es como una marca de un banco. BBVA, Ujú. aprendamos juntos, vas a Eso. hablar de eso. Maravilloso. Y me encanta, es espectacular. O sea, a mí me gustaría que alguien inventara un programa así aquí. O, o por ejemplo, ¿por qué no tenemos un superhéroe nacional? ¿Por qué no tenemos un cómic indígena? Tenemos a Capax. Bueno, ya no tenemos a Capax. Eso ya murió. Pero, o sea, nosotros consumimos lo externo, pero no nos consumimos lo de nosotros. Nosotros, o sea, yo no conozco la historia de Chía o de Tisquesusa o de nuestros ancestros indígenas y que se haya cultivado como algo enriquecedor para nosotros. No nos apropiamos de eso. Nosotros nos gusta consumir muchas cosas externas, pero no enriquecemos nuestro folclore. Y eso nos hace falta para ser mejor sociedad. Saber que nosotros tenemos una identidad, ¿sí? Y estos programas permiten eso. Para fortalecerte, dice el psicoanálisis, o sea, los terapeutas dicen que el mayor acto de amor que uno puede tener con una persona es ponerle límites, porque poner límites es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo que una vez arrancas, ya es más fácil. O sea, yo creo que los primeros son los más difíciles. Pero ya cuando, además que tú sabes que no lo estás haciendo por malo, o sea, te está salvando a ti. Y tal vez también está salvando a esa persona porque esa persona de pronto cree que puede hacer y deshacer. Y si llega una persona y te dice, no, oye, tú llegas hasta acá por esto, esto y esto, y esa persona va a decir, oye, sí, tienes razón, o sea, y también le puede hacer un bien. Entonces, para mí ahora es primordial poner límites, primordial. Bueno, mira, y te voy a decir una cosa, me inspiraste mientras hablabas, me inspiraste, vamos a hacer un podcast sobre un temazo que tocaste aquí. Y cuando lo hagamos, voy a contar que fue por culpa tuya el tema. Me dan los créditos. Claro, vamos a hacer un podcast sobre la fertilidad, ¿no? Sobre la fertilidad. Sobre por qué tener hijos o por qué no tenerlos, por qué darle gusto a los papás en tener hijos o no darles gusto a los papás en tener hijos. ¿Te gusta ese tema? Me encanta, ¿A Mauricio. usted, Germán, le Incluso gusta el tema de la fertilidad? ¿Hablamos de la fertilidad? Sí. me Además, encanta. mientras Ujú. pude fui muy fértil. Yo ya no soy fértil, pero mientras pude fui fértil. Pero no puedo por decisión propia, no porque no por otra cosa. Vamos a hacer temas sobre la fertilidad, ya verás con Germán. Eliana, fue un placer hablar contigo directamente. Y bueno, mira, me has dado una estupenda conversación. Creo que podríamos haber hablado por horas, porque de lo que estás hablando para mí es como del sentido real de la existencia. Y es que creo, pero pues eso lo podemos hablar más extenso, es que he aprendido y lo dijo Machado hace mucho tiempo, y es que el sentido está en el camino. Nos enseñan a entender qué son las metas las que dan el sentido al asunto. Y yo te puedo decir que me he tardado harto en aprenderlo, porque yo he aprendido muy despacio, que el sentido es el camino. Las metas realmente son accidentales.
El sentido es eso que estás haciendo. Ese es el sentido, pero bueno, tú lo sabes, tú ya lo sabes y tú ya lo intuyes, no te voy a decir cosas que tú ya sabes. Pero hay un chisme interesante, te lanzaste por el mundo plural, por el pluriamor, la vida swinger, etcétera, etcétera. Para que sepas, yo también he transitado por ahí, entonces no estás hablando con alguien que se va a escandalizar con eso. ¿Qué pasó? Yo creo que en la vida hay que experimentar un montón de cosas. Y en el momento que yo fui parte de la escena, como que me la pasé muy bueno con la pareja que teníamos, porque era, digamos que yo siento cuando la persona tiene como estos extremos de sexualidad, por salvar a una relación es el peor error, porque no estás tejido, ¿sí? Es como, en nuestro matrimonio se está acabando, tengamos un hijo, o este noviazgo está mal, casémonos, ¿sí? Como tratando de buscar esa dopamina para ser más felices. Cuando estuve en la escena estuve muy vinculado con una persona, con mi novia en ese momento, y lo hacíamos mucho por entender que esta monogamia no era tan natural y como entender otro tipo de cosas y de relacionarte. Y ahí entiendes que este término de fidelidad simplemente es un constructo social entre dos personas y un acuerdo, y definimos que esto es lo que va a ser fidelidad. Pero más allá de fidelidad es la lealtad a esos acuerdos que se relacionan. Y yo creo que me guío más por eso. Siendo que yo también le he fallado y he cometido errores y todo, pues esto es que todos somos humanos. Pero siento que entender las relaciones de otra forma y la sexualidad de otra forma, creo que también es una ventaja de los días de hoy, sin menos juzgamiento, sin menos miedo de que me van a castigar, sino quiero experimentar esto, tú estás bien, no le estamos haciendo daño a un tercero, y tú y yo somos de acuerdo desde el consentimiento, no que yo voy obligado, tú vas obligada, y disfrutárselo. Ger, nosotros nunca hemos hablado de ese tema. ¿Usted sobre ese tema qué opina? Sobre el tema del poliamor y la Yo tuve relación? poliamor, no, pero también tuve mi época swinger. Cuando dice Con la época pareja. es porque ya lo canceló, ya pasó esa página. Pues cerrado no está porque no me parece que haya nada cerrado en el mundo, pero ya no soy activo en el tema. Ujú. Es que acabo de pensar, ese es un tema que deberíamos tener aquí en el podcast, ¿no? Es un tema Ah, que está subyacente hoy en día en la vida cotidiana de millones de seres humanos y realmente estoy contigo. Creo que hay que conversarlo porque sin duda, a ver si coincido con ustedes dos, es un tema que tiene unas grandes empaquetaduras muy atractivas, sin duda, porque es misterioso, Claro. porque es prohibido, porque es atractivo, porque Y es placentero, nuevo. es nuevo. Y de ahí para abajo tiene otros niveles en los que hay que tener mucho cuidado, no por el famoso, ay, que de repente te enamores de otro. Eso puede pasar, pero para mí eso no es lo más grave. Yo creo que hay unos elementos muy interesantes de ahí para abajo. Así la relación no se ve afectada por otro, pero creo que la relación se ve muy estresada en sí misma por la actividad plural. ¿Tú qué piensas? Yo siento que hay como muchos matices. Primero es la unión de la pareja, ¿sí me entiendes? Lo hacemos por placer de los dos o lo hacemos por placer de uno solo y la otra está experimentando. Siento que también es una oportunidad de tejerse mucho. Yo discutía con una amiga hace poco y me decía es que los hombres colombianos y en esta sociedad machista es darle un poquito más de trago a la mujer, ¿sí me entiendes? Como Ujú. en el día a día, en el bar, es como darle más trago. Cuando estaba chiquita era darle más trago para que le dé el besito. En estas relaciones, en las relaciones más abiertas, el no de la mujer es súper importante, es súper respetado. Sí. Y eso me parece hermoso. ¿Sí? es la que manda. Claro. Y solamente eso hace que esa experiencia valga. Porque se puede trasladar al exterior, ¿sí me entiendes? Ese aprendizaje está ahí. Y claro, a nosotros como hombres nos falta muchísimo recorrido para poder equilibrar esta balanza. Pero ahí hay un nicho donde se puede, con todo el respeto y porque es consentimiento, ella es la que manda y así es que debe ser. Y fíjate que eso es una cosa que, qué chévere, me está dando la oportunidad de poner a la luz cosas que siempre están como por allá en las bambalinas. Los protocolos de respeto de los bares swingers son increíbles. Sí. La gente se imagina que el bar swinger es La locura. el caos, la locura, no sé, no, es de un gran orden silencioso. Nadie dice nada, pero están clarísimos los códigos y nadie se atreve a transgredirlos. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, total. De hecho, puede haber más respeto en ¿Será ese que nos bar. patrocina un bar swinger? Pues Estamos puede pasar. haciendo 0-1-0 aquí en bola.